en 678. Ya es unánime el repudio a la vergonzosa operación contra Zaffaroni. Pérez Esquivel también la condenó. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Zaffaroni, la paja y la viga en el ojo ajeno. Dirigentes políticos y medios de incomunicación social, opositores al gobierno, han levantado polvareda enrareciendo el ambiente contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni. Se rasgan las vestiduras y condenan al magistrado antes de investigar y saber la verdad, actuando igual que los fariseos que no ven la viga que tienen en sus ojos y pretenden señalar la paja en el ojo ajeno. Todo el apoyo solidario a Raúl Zaffaroni. Estamos seguros que muchos hombres y mujeres en el país y el mundo lo acompañamos. La palabra de Zaffaroni en CN23. Que no está en el cable monopólico. ¿Lo del teatro cómo fue? El teatro fue una cosa impresionante. Fui a asistir a un espectáculo magnífico, verdaderamente inolvidable de Juan. Y en determinado momento termina el espectáculo, la gente aplaude, en determinado momento alguien grita mi nombre, el público empieza a darse vuelta, se da vuelta todo el público y empieza a aplaudirme todo el público. ¿Cuánta gente había? Pues estaba la platea llena. ¿Sí? Platea llena. ¿Te sorprendió? Claro, casi me pongo a llorar, me sorprendió. ¿Te sorprendió bien? Claro. Educación en Argentina y Chile. Es el debate sobre modelos. La situación en el país trasandino no podría ser peor. Detenidos, represión, heridos, cacerolazos. Los detenidos fueron 874. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... Ya que en Chile no se nos permite educarnos gratuitamente, sino que tenemos que pagar. Por eso nos vemos en la situación de que nos tenemos que venir aquí a Argentina. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... El rock y la política, el cambio de época. Que se vienen 2 semanas las primarias y ya tenés pensado a quién. Yo creo que voy a votar a Cristina. Me parece muchas cosas que están buenas. Este tema lo vamos a dedicar a todos los que hace un par de veranos volvieron a creer. Y volvieron a creer que vale la pena salir a la calle para cambiar las cosas. Cuando yo era un chico, tenía 18, 17 años, las canciones de rock que nos representaban hablaban de hijo de puta en el gobierno, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios. A 10 años del último show ricotero, Banderas en tu corazón. Víctor Hugo y un rescate de formidable humor cordobés. Miren lo que hacen en Córdoba con humor político de verdad. Esto es de la Universidad Nacional de Córdoba, el Canal 10 cordobés. Ha comprado todo el periodismo, pero que la gente es estúpida, no se da cuenta. No se da cuenta. Mira, yo toda la vida lo seguí ese Víctor Hugo porque era un relator de fútbol espectacular. Y me gustaba cuando lo seguía el Diego y con el barrilete cósmico y todo. Pero cuando se puso a opinar de política, porque lo compró la yegua, se puso a opinar de los temas argentinos. ¿Qué tiene que opinar Víctor Hugo? Que nosotros si vamos... es uruguayo, nosotros no vamos a opinar Uruguay sobre Mujica, por favor. De sustanciosas Notis 1. Cine en Buenos Aires. Buenos Aires se afianza como escenario para filmaciones. Se consolida como una de las favoritas de la industria audiovisual, no lo decimos nosotros, no lo dicen los funcionarios, sino que lo dice la revista Variety. Buenos Aires en este momento es el 4º destino más elegido en el mundo para filmaciones. Tecnópolis, admirada por todos. ¿Todavía no fuiste?
Tecnópolis es lo más, se lo recomiendo, vayan. La verdad que está muy bien hecho. Tecnópolis, la feria, la exposición que presenta en estos días los mayores logros científico-técnicos de Argentina. Esta feria es resultado del lugar estratégico que el actual gobierno le otorgó a la ciencia y la tecnología, elevándolas a la categoría de ministerio, incrementando un 600% su asignación en el presupuesto y desarrollando una política de repatriación de los científicos argentinos que ya ha conseguido que más de 800 de ellos regresaran a trabajar al país. 3. Software argentino. Por primera vez se revierte una costumbre y es una empresa tecnológica argentina la que compra una empresa tecnológica norteamericana, estadounidense en este caso. Suele ser al revés la historia, claro, ¿no? Siempre vienen de Europa o de Estados Unidos a comprar alguna empresa local. También se da en el marco del crecimiento que está teniendo la industria del software argentino. 4. Una sana costumbre. Arrancó otro torneo para todos. Arranca el torneo Apertura 2011. Fútbol para todos. 5. Un precioso viernes musical con Pampa Yakuza. Sintoniza 678, el programa que congeló las mentiras de la Corpo. En el norte de Buenos Aires con temperaturas mínimas a la mañana frescas, o sea, entre 6, 7, 8 grados, 6, 7, 8 grados. Por ahí algunos jugando a que el viaje de los redondos se termina. Está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dice? Buenas noches. Estupendamente. ¿Todos bien? Muy buenas noches, acá estamos en la sección libros. Ah, caramba. Hoy fue la presentación del libro de la señora Sandra Russo. Exitosa. Aplauso. Un aplauso. Aplauso, un buen momento, Sandra, ¿no? Buen momento. ¿Fue presentado por quiénes el libro? Por Víctor Hugo Morales y por Horacio González. Mucha gente en la biblioteca y mucho corazón. Bueno, me alegro. Tenés ahí también un libro, en este caso. Sí, un libro de Norberto Golazo que estoy vendiendo. Sí. No, excelente. La historia argentina, desde los pueblos originarios hasta la época, el tiempo de los Kirchner. 2 tomos de don Norberto Golazo, que le agradezco mucho y le mando un beso que me ha mandado. Sí. Nada, un lujo. Por supuesto. También agradezco a Norberto por este envío. Les quiero decir que hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Mario Oporto. Hola, Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. Mario es director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Muy bienvenido, También está con nosotros para compartir el programa el señor Hernán Sarabia. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido. Hernán es el cantante de Pampa Yakuza, banda que va a estar tocando hoy en el habitual número musical que tenemos aquí en 678. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Ricardo Delgado. Hola, Ricardo, ¿cómo va? Bienvenido. Ricardo es economista de la consultora analítica, economista de la UBA, consultor de empresas industriales y de servicios. Muy bienvenido. Gracias. Vamos a hablar a propósito de temas que tienen que ver con la economía mundial. Ustedes saben, hoy fue un día negro para las bolsas en casi todo el mundo. Vamos a la cobertura que le dieron los diarios en el día de hoy. Letra chica. La caída de la economía mundial fue reflejada en los principales diarios. En la Argentina
Solo Clarín no lo reflejó. Estados Unidos empeora y genera pánico en los mercados. La salida es difícil. Debacle bursátil. Caída libre por temor a una nueva recesión. Pesimismo por Europa y Estados Unidos causó el mayor derrumbe bursátil desde 2008. El temor a la recaída hunde los mercados. Derrumbe de los mercados por Estados Unidos y la Unión Europea. Caen los mercados por el temor a la economía global. Miedo a la recesión y la crisis de la deuda. ¿Cuándo vos te das cuenta que un país está en crisis? ¿Porque las bolsas caen o cuando se informa que la tasa de desocupación, por ejemplo, en España está en el 24%, o en Grecia en el 16%, o en Estados Unidos hace 2 años por encima del 10% y en los jóvenes un 25%? Ahí no hay escándalo, ahí no aparece grandes titulares y sensación de angustia de que estás en crisis, cuando en realidad ese es el reflejo claro de que las economías centrales están en una profunda crisis económica, social y política. En cambio, cuando baja la bolsa un 4%, un 5%, aparece como alarma mundial. Bueno, esto refleja en última instancia cómo las finanzas globales, o sea, el mundo financiero, hoy en los países centrales son lo hegemónico. ¿Y qué significa hegemónico? Están por encima de la producción. Son más importantes que la producción, son más importantes que los gobiernos, son más importantes que los presidentes de los bancos centrales. Hasta que el poder político no empiece a subordinar a las finanzas globales y la producción pase a ser más importante que las finanzas, bueno, nos encontraremos en este estado de incertidumbre que se vive en la economía mundial. Pregunta final. Como decimos siempre, ¿el agravamiento de la crisis global reconfirma el rumbo aquí elegido? Es interesante, me quedé pensando, Ricardo, el análisis de Zayat, es interesante esta noción de la hegemonía del sistema financiero por sobre otras formas de producción económica, digamos, que existen en el mundo, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar, o por lo menos de acuerdo a las crisis que hubo en los últimos años? Sí, bueno, esa es una eterna discusión dentro del capitalismo global, ¿no? ¿Qué es lo que importa más, si las finanzas o la producción real de bienes y servicios? Pero mirando un poco este informe, uno lo que puede decir es que tiene mucha similitud a lo que pasó hace ya casi 3 años. Estamos a un mes apenas de la caída de un banco enorme como fue el Lehman Brothers en Estados Unidos, y eso dio origen a la gran crisis que se llamó luego la gran recesión de los años 2008 y 2009. Y la verdad que hoy tenemos un escenario en donde algo parecido a eso pueda llegar a suceder, y me parece que tenemos que estar muy alertas porque los coletazos de crisis de magnitud como la que tuvimos en el 2008-2009 nos debe imponer tomar medidas importantes, ¿no? Hoy leía que el mundo, las bolsas habían perdido 136.000 millones de dólares. ¿Quién se los ganó? Porque está claro quién los perdió, pero ¿a qué manos fueron ese dinero? Bueno, en realidad lo que implica la caída de valor en el precio de las acciones, que es la caída de las bolsas, básicamente implica una caída del valor de las empresas, y eso genera básicamente lo que decía Alfredo en el informe, desempleo, digamos. La salida de la crisis del 2008-2009 concluye con un aumento global del desempleo, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar en los próximos años, digamos. El hecho de que Europa esté con tasas de desempleo de esa magnitud, ya no solo los países más pequeños, sino también incluso los países importantes de Europa, como Alemania y Francia, el aumento del desempleo es importante. O que Estados Unidos tenga una tasa de desempleo del 9.1, según se conoció hoy a la mañana, pero que si uno, digamos, la amplía y computa los empleados temporales, aquellos que trabajan poco tiempo, o incluso aquellos que salieron del mercado de trabajo, ya llega a 17% de la población económicamente activa. Son 26 millones de norteamericanos que tienen problemas de empleo hoy en los Estados Unidos. Mario, ¿qué piensa de esta situación que vive el mundo? Y que es una crisis del capitalismo muy grande, ¿no? Y que como siempre el continente necesita tener una salida autónoma con respecto a esa crisis global. Poner la política por encima de la economía, la economía al servicio del hombre, la producción por encima de la especulación,
y unir el continente en un mercado común que no sea solamente con visión económica, sino también con visión política. Fue interesante en ese sentido lo de UNASUR, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, la reunión de los presidentes y durante el día de hoy también la reunión de los ministros de Economía. Y eso, hoy estuvimos en Perú, sí, los ministros de Economía, y es una salida, ¿no? Y con un modelo autónomo, un modelo diferente al que nos han querido vender en los últimos tiempos y que nos llevaron a las crisis. Este modelo argentino resistió la crisis que recién planteaba Delgado de los últimos años, y tenemos que estar preparados para eso y pensar la economía en el sentido del beneficio de la población, ¿no? El desarrollo sirve si la población es el objeto de ese desarrollo, y millones de parados es de una economía que está fallando. ¿Sandra? Sí, en relación a esto es interesante también ir dándonos cuenta paulatinamente de cómo algunas cuestiones que pensábamos nosotros hace un tiempo que tenían que ver con esta situación argentina, con la situación política argentina, en realidad no son cuestiones argentinas, sino son cuestiones regionales y son cuestiones globales. Recién estábamos escuchando en Maquillaje con Nora un resumen de noticias de la CNN en la que hablaba precisamente de la resistencia que está teniendo el presidente colombiano Santos en este momento, porque a instancias de Santos nada menos fue que UNASUR decidió analizar algún blindaje o alguna medida defensiva frente a la posible derivación de la crisis central. Y el expresidente Uribe está asaltando el poder por Twitter y haciéndole una campaña en contra bastante fuerte a Santos. No. Con lo cual ahí también hay mucha resistencia a esta unidad regional, ¿no? Hernán, ¿estás entendiendo un poco de qué se trata esta crisis financiera? ¿Quién pone la plata? ¿Quién se la saca? Ahí no tanto, pero creo que nada, que por un lado se produce como una especie de cimbronazo en la cabeza mía que dice, por un lado que está bueno que también tengan cierto temor, ¿no? Las grandes economías a cómo se han manejado hasta ahora, que evidentemente el camino no era ese, y que acá tenemos, digamos, con ciertas medidas que se han tomado que nos protegen en cierto aspecto de esto, pero tampoco dejo de pensar que en este país no son todas las empresas nacionales, sino que también hay multinacionales y que hay mucha gente que depende a su vez de todo esto que está pasando afuera. Lo único que espero es que no impacte directamente en esto que se viene transitando en estos años, que no nos repercuta tanto. Tengo confianza en que las medidas que se han tomado hasta ahora nos van a dejar más o menos a salvo de esto. Después el mundo dirá. Esperemos que así sea. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la operación Zaffaroni. Estuvo hablando el juez Zaffaroni con Martín Granoski en Serie 23 en su programa Sostiene Granoski. Lo vemos, a ver. La operación contra Zaffaroni, la palabra del juez. Países en donde impera la ley y tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Incumpliendo con la ley y la justicia, el monopolio opositor Clarín sigue sin subir al cable CN23. Es por ello que muy poquitos argentinos pudieron ver la entrevista que realizó Granovsky a Zaffaroni. Hasta este momento lo que hay son pedidos de informes, no hay ninguna investigación en curso. Sí. Yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas que me formulen. Soy quien soy auténtico y puedo tener desorden en el manejo de mis bienes o no, o delegar sin tener ese cuidado. Bueno, lo asumo, está bien. Bien. ¿Eso genera alguna responsabilidad de mi parte? ¿Eso es una causal de juicio político? Creo que no. En términos políticos o personales dicen, debió haber tenido más cuidado. Bueno, hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que uno tiene que estarse cuidando permanentemente de cualquier cosa, aunque sea correcta, no sea que por ahí uno ofrezca un flanco. Exactamente. Yo no pienso vivir como un paranoico. Lo lamento, si tengo que vivir en esas condiciones, lo siento por la función, me voy a casa. Yo soy una persona normal, camino por la calle, no tengo custodia, lo está viendo acá, sí. Vengo con un amigo, sí. Si tuviese que vivir como una normal de esa manera, no, lo lamento, yo no sirvo para eso. Bien, ¿ataque institucional o un riesgo de ataque institucional? No, yo creo que esto de alguna manera está apuntando a ir generando desprestigios sucesivos. Sí. Es la modalidad del hostigamiento.
Hostigamiento para tratar de destruir a la persona e insistir con una noticia permanentemente. Bueno, complicada la situación del ministro de la Corte Suprema, estamos hablando de Eugenio Zaffaroni. Hay una denuncia muy fuerte que pesa sobre un juez, Eugenio Zaffaroni. Una denuncia contra Eugenio Zaffaroni. Tratar de destruir a la persona e insistir con una noticia permanentemente. Estaba viendo C5N y Feynman, el de C5N, y el tema es sabía. Pasa más por lo ético que lo ilícito. ¿Debía saber el doctor Zaffaroni a quién le alquilaba los departamentos? Definitivamente sí. Y el tema es sabía, ¿no? Esa es la operación. ¿Cómo se evita esto? ¿Qué vacuna puede haber con esto? Bueno, yo de ninguna manera creo que esto pueda estar regulado normativamente, insisto, no creo en ninguna posibilidad de censura, de ley de prensa, de control de contenido, no. ¿Estás en contra? Absolutamente en contra. Creo que esto lo tienen que resolver los mismos medios, distinguiéndose ellos mismos de lo que son los medios serios, de lo que son los medios amarillos. No hay otra. En cuanto a la opinión de don Ricardo Alfonsín, un miembro de la primera corte debe dar un paso al costado cuando se encuentra sometido a una situación de esta naturaleza. Che, Alfonsín le pide la renuncia a Zaffaroni por algo que ni sabe bien cómo fue, que sí le tiene que pedir explicaciones, y apoyó a Macri, que está procesado. Clarín. Alfonsín ya anunció su apoyo a Macri para la segunda vuelta. Cuando usted dijo que si sería porteño votara por Macri, ¿qué expresó? Una aprobación a la gestión de Macri. ¿Lo votaría por un voto contra el gobierno? No por un voto republicano. Ajá. Miembro de la primera corte debe dar un paso al costado. Alfonsín ya anunció su apoyo a Macri para la segunda vuelta. En cuanto a la opinión de don Ricardo Alfonsín, bueno, la respeto, tengo un gran respeto a él, pero me parece que si nos atuviésemos a eso, entonces estarían todos los funcionarios en las manos de cualquier publicación amarilla, que puede imputar cualquier despropósito. Quedaríamos todos en manos de la prensa amarilla, porque eso tiraría suciedad para cualquiera y entonces todo el mundo tendría que renunciar por considerarse sucio. Me parece que está exagerando un poco la visión. A pesar de seguir machacando con el tema, los medios opositores hegemónicos no retransmitieron la palabra de Zaffaroni. Sigámoslo escuchando en este hegemónico programa de 3 puntos de rating. Pregunto sobre cosas leídas en estos días. ¿Te reuniste con funcionarios de gobierno para hablar sobre este tema? Terrible. No me he reunido con nadie. Salió ayer a la mañana en La Nación. La Nación, por Adrián Ventura. Según pudo saber La Nación ayer, Zaffaroni se reunió con el secretario legal y técnico Carlos Zanini. También se habría entrevistado con el ministro de Justicia Julio Alac. Las pocas veces que yo voy a la Casa de Gobierno, entro por la puerta donde están los granaderos y salgo por la puerta donde están los granaderos. Sí. Hacer esa manifestación, o decir esa manifestación, inventar esa reunión, que no existió. En el momento en que había un riesgo de que esto se corriese a la política y se convirtiese en un problema político directamente, es una intriga peligrosa. Que invente una reunión en un momento tan delicado, verdaderamente me parece que rompe todas las reglas de ética periodística. Esa reunión no ha existido. No existió. Y Zaffaroni decía, no es verdad. ¿Cómo haces para desmentir? Realmente la perversión del mecanismo es muy compleja, porque vos después tenés que aclarar que no hiciste lo que nunca hiciste. ¿Vos seguiste haciendo tu vida normal estos días después que apareció este episodio? Sí. ¿Tú viviste alguna reacción, más allá del hostigamiento que comentaste, alguna reacción desagradable, algún insulto, algún abucheo? No. ¿Lo del teatro cómo fue? Lo del teatro fue una cosa impresionante. Fui a asistir a un espectáculo magnífico, verdaderamente inolvidable de Juan. Y en determinado momento termina el espectáculo, la gente aplaude, en determinado momento alguien grita mi nombre, el público empieza a darse vuelta, se da vuelta todo el público y empieza a aplaudirme todo el público. ¿Cuánta gente había?
Pues estaba la platea llena. Sí. Platea llena. ¿Te sorprendió? Claro, casi me pongo a llorar, pero me sorprendió. ¿Te sorprendió bien? Claro. O sea, primero te sorprendió y después te sorprendió bien. Claro. Las dos cosas. Claro. ¿Y seguís en la corte? Sí, no pienso renunciar. Si el amarillismo me hace renunciar, bueno, estaríamos medio perdidos, sería un mal ejemplo, ¿no? Bueno, muy bien. Se lo veía efectivamente hostigado, digamos, a Zaffaroni, ¿no? Muy conmovedor, por cierto, también sus palabras, su forma de expresarse en un contexto de tanto hostigamiento. Bueno, hoy tuvo que dar una conferencia de prensa a última hora de la tarde porque empezaron a reflotar supuestamente una cuenta en Suiza que él tenía declarada en su momento cuando fue designado ministro de la Corte Suprema, y esta es como la escalada de esta operación que ya es tan evidente que es una operación que lo tiene como destinatario con el fin de, me parece, bueno, extrapolar esa crítica a la Corte en general. A ver, Mario, ¿qué piensa? Sí, creo que sí, que es una operación que lo estamos viendo en distintos sectores, tratando de dinamitar las mejores columnas de este modelo. Yo digo, el doctor Zaffaroni es un prestigioso jurista y un gran intelectual, pero también es un hombre honorable y nada ha demostrado hasta ahora lo contrario. Y ahí se han apresurado. Lo de Alfonsín es burdo, ¿no? El apresuramiento de Alfonsín, ellos que son siempre los defensores de la República y de las leyes, pidiendo la renuncia, sin que haya ni denuncia, ni conoce el tema, pero se apresura a pedir la renuncia. Alfonsín está logrando cosas increíbles, ¿no? Ser más macrista que Macri, es más dualdista que Dualde y menos alfonsinista que Alfonsín. La verdad que es increíble. Bueno, ha logrado también una alianza extraordinaria con otro heredero. Y los dos dilapidan, era el nombre de su familia, el otro la herencia económica de su familia, que es de Narváez. Y se olvidan de la República que dicen defender. Creo que Zaffaroni tiene que ser defendido y en última instancia, en lo más grave de las situaciones, tendría que ser juzgado. No hay duda de que es inocente hasta que alguien demuestre lo contrario y que está bien en la Corte y que él, no hay nadie que pueda decir lo contrario, ha enaltecido esta Corte, que es aparte una honorable Corte. Es interesante respecto al tratamiento de los medios lo que él dice de la nota de Adrián Ventura, ¿no? O sea, es una mentira puesta en un momento de alta sensibilidad en el cual esa mentira genera, digamos, un daño distinto a las mentiras habituales que podríamos decir aparecen en los medios. No sé cómo lo viste vos. Sí, yo creo que en realidad cuando uno compara esta Corte de la cual Zaffaroni es un conspicuo miembro y la compara con la Corte que tenía Menem en los 90, evidentemente el salto de calidad es innegable, y en esto de la independencia de poderes, que creo que es un elemento que tenemos que tener siempre en cuenta en un sistema democrático como el que estamos viviendo, en donde el Poder Judicial y la Corte Suprema, como el vértice de ese poder, es uno de los tres miembros, de los tres, digamos, de los tres estados posibles, me parece que es evidentemente una cuestión de mucho cuidado. Creo que se están vertiendo alegremente afirmaciones sobre una persona que, como decía Mario, ha tenido una carrera y una honorabilidad intachable. Hernán, ¿cómo lo ves a la situación de Zaffaroni? No, mira, yo fui hace muchos años estudié Derecho y obviamente estaba en la cátedra de Zaffaroni y siempre fue un jurista con un renombre importante y un tipo muy defendido dentro de lo que son los claustros, ¿no? Y si bien no puedo dar una opinión formada respecto a la trayectoria de él, pero sí me baso en los comentarios y en realidad me parece que, como decía acá el señor, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en todo caso, digo, uno puede disponer, supongamos, yo tengo un departamento, se lo doy a una inmobiliaria para que me lo alquile y la verdad que lo único que quiero hacer es ir el 5 a cobrar ese alquiler. No estoy pendiente de qué está pasando dentro de ese departamento. Me parece que no hay que hacerlo cargo a él de que tenga que estar pendiente de qué estaba pasando puertas adentro de una propiedad de él en este caso. Y es muy evidente lo que está sucediendo con el continuo ataque, que es atacar a la Corte, que es atacar a una Corte independiente, de la cual la gran mayoría estamos orgullosos, y no por nada tiene que ver también, me parece, esto con la ley de medios, la dilación en que se sanciona, y bueno, está bueno cambiar figuras, a ver si podemos poner a otro ahí en ese lugar. Seguimos con este tema de Zaffaroni, vamos a ver en el siguiente informe, letra grande se llama, creo que tiene que ver con la carta de Pérez Esquivel que envió a todos los medios de comunicación, lo vemos. Letra grande. Pérez Esquivel se sumó al repudio de la campaña contra Zaffaroni. Carta abierta.
por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Zaffaroni, la paja y la viga en el ojo ajeno. Dirigentes políticos y medios de incomunicación social, opositores al gobierno, han levantado polvareda enrareciendo el ambiente contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni. Se rasgan las vestiduras y condenan al magistrado antes de investigar y saber la verdad, actuando igual que los fariseos que no ven la viga que tienen en sus ojos y pretenden señalar la paja en el ojo ajeno. Es preocupante que el candidato del Partido Radical, que pretende llegar a la presidencia de la Nación, pida la renuncia del magistrado y actúe con tanta ligereza, torpeza y falta de responsabilidad. El juez Zaffaroni ha demostrado a través de su vida y compromiso en los tiempos oscuros que vivimos en el país, lo que es el derecho, los valores éticos y sociales, su responsabilidad y acompañamiento junto al pueblo. Su trabajo y lucha son reconocidos en América Latina y en el mundo. Es un magistrado que nos honra como argentinos. No acostumbro a dar consejos. Para eso está el viejo Vizcacha, que como el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. En la larga y vieja militancia vivida entre luces y sombras, algunos aprendimos que no es bueno comer vidrio molido. Indigesta la mente y el corazón. Es necesaria la conciencia crítica para poder discernir los valores de los antivalores y asumir la resistencia social y cultural, y no dejarse dominar por campañas contaminadas por los tóxicos de la mentira. La libertad tiene sus costos y hay que asumirla con alegría, hay que resistir y muchas veces duele, nunca es gratuita. Aquellos que acusan sin esperar el derecho de defensa y se basan en las mentiras, calumnias y otras hierbas, como lo es la campaña contra Zaffaroni que busca destituir al juez, han tomado el peor de los caminos, la negación de sí mismos. Son como los desertores de la vida. Todo el apoyo solidario a Raúl Zaffaroni. Estamos seguros que muchos hombres y mujeres en el país y el mundo lo acompañamos. Adolfo Pérez Esquivel. Muy bien, lindo texto el de Pérez Esquivel, ¿no? A ver, lindo texto y con una palabra que a mí me parece interesante rescatar, porque cuando se habla de clima destituyente, no se está hablando solamente en el contexto que estamos viviendo de cuando se pudo haber intentado destituir al Poder Ejecutivo. También se puede querer destituir a un juez de la Corte Suprema con todo el aparato mediático operando en contra. Y a mí me llamaba la atención también en las declaraciones de Zaffaroni cuando hablaba de la prensa amarilla. Esto nace en la prensa amarilla. Lo curioso es que La Nación ahora forma parte también de esa prensa amarilla. Y yo me pregunto, ¿en nombre de qué se puede desprestigiar tanto un diario? ¿En nombre de qué alguien como Adrián Ventura puede inventar de la nada una reunión? Si hay real malicia, me pregunto, en ese invento. ¿Y hasta cuándo puede durarle el prestigio o el renombre a alguien que miente descaradamente? ¿De alguna manera te parece que estas mentiras oradan un poco, desgastan un poco la credibilidad, o gastan, mejor dicho, la credibilidad de algunos periodistas? Mario, ¿qué opinas sobre esto? Creo que sí. Yo lo que siento es que no solamente denuncian y piden la renuncia de Zaffaroni sin tener elementos y sin saber, sino lo peor es que lo desean. O sea, desearían que fuese verdad y desearían que Zaffaroni tuviese problemas que lo llevaran a dejar la Corte Suprema, cuando todos estamos deseando que él continúe prestigiando esta Corte Suprema. Entonces es el deseo de la oposición, del cual la prensa forma parte. Y entonces ahí, bueno, ustedes lo han analizado durante todo el año, analizan los medios, pero realmente está costando mucho ya disimular que son independientes. Sí, ya casi. Me parece que realmente es muy valioso también el razonamiento que hace Zaffaroni con respecto al riesgo que implica la posibilidad de que estos exabruptos de esta prensa canalla en muchos aspectos termine promoviendo posturas que apunten a censurar o a establecer límites
que en realidad siempre son peores que lo que se quiere prevenir. Sí, por supuesto. Me parece que eso es consecuente con la actitud que tiene Zaffaroni en toda la visión que tiene del ser humano, de la sociedad, de la justicia, y que esta barbaridad que está viviendo o padeciendo en términos personales no le hace cambiar esa visión. Es muy interesante que lo diga en este momento. Por eso, que lo diga ahora, sí. porque está siendo acosado por medios que realmente uno diría, bueno, algo hay que hacer con esto, ¿no? Sí, es preferible que sigan diciendo mentiras antes que acallarlos. Totalmente. Ahora, creo que hay un personaje acá que es Fontevecchia, que es el responsable del Diario Libre y que evidentemente obviamente tiene libertad para poner en sus tapas lo que quiera, y de hecho lo hace. Pero bueno, sería interesante preguntarle por qué se entusiasmó tanto poniéndole, no sé cuántas tapas van con el puticlub del juez y ese tipo de cosas, que dé algún tipo de explicación. ¿Por qué le interesa tanto como periodista? Ya que supongo que habrá un interés periodístico. Sí, porque no se está jugando un valor moral importante, digamos, en esta situación de Zaffaroni, digamos, no hay ningún delito tampoco, digamos, no hay nada que uno pueda, digamos, decir, bueno, vale la pena tener insistencia sobre el tema. Es un tema frágil, digamos, en términos periodísticos, digamos, para sostenerlo de esa manera, ¿no? Sí, pero digo, así como le preguntamos a Zaffaroni qué pasa con su departamento, a mí me encantaría preguntarle a Fontevecchia qué pasa con tu diario. Podría hacerse un reportaje de los que hace Fontevecchia, se lo podría hacer a sí mismo, así nos enteramos cómo es la psiquis de Fontevecchia. ¿Cambiamos de tema? Vamos a cambiar de tema, vamos a la situación en Chile. Por cierto, bien desesperante, digamos, ya a esta altura del partido. Hay alrededor de más de 500 detenidos. Hoy a la mañana, llamé en un momento, había 875 detenidos, liberaron algunos en la tarde. Hay una represión, una gran represión brutal en este momento en Chile contra los alumnos secundarios y universitarios que están quejándose o protestando contra el sistema educativo. Debate sobre los dos modelos es el informe que vamos a ver. Dale. Educación en Argentina y Chile. Es el debate sobre modelos. Más de 800 detenidos hubo en Santiago tras la violenta represión de los carabineros, producto de las protestas por la crisis educacional que atraviesa el hermano país trasandino. Página 12. El día de los bastones largos. La situación en el país trasandino no podría ser peor. Detenidos, represión, heridos, cacerolazos. Los detenidos fueron 874 y la crisis se acrecienta cada vez más en Chile. Nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles. Como decíamos ayer, es importante no caer en la trampa de circunscribir el debate a los incidentes. Es fundamental resaltar el carácter pacífico de estas multitudinarias protestas que ya llevan más de 2 meses. El tema del besatón, una de las cosas más interesantes de la protesta de los estudiantes chilenos, me parece, es la creatividad. Están siendo, pero increíblemente creativos. El besatón, esto de masivamente salir a la calle y besarse. Yo mostraba en el noticiero antes lo que fue un suicidio colectivo en la peatonal, porque la educación consideran que está muerta. Han entrado a shoppings, han hecho canciones, han mostrado una creatividad realmente muy interesante, justamente para resaltar que la protesta es pacífica, que busca el apoyo de la mayoría de la población, pero claro, el gobierno insiste en resaltar esas imágenes: violencia, encapuchados, criminalizar la protesta. La imagen del presidente de Chile, Sebastián Piñera, sigue descendiendo. Hasta el diario argentino La Nación debió reconocerlo. La Nación. Cae la popularidad de Sebastián Piñera. La aprobación del presidente chileno Sebastián Piñera cayó del 35% en mayo al 31% en junio. Piñera hoy está en su piso de popularidad, el más bajo creo que desde que volvió la democracia a Chile. ¿Conflicto tremendo? 26%. Piñera, el presidente menos querido de la historia. Según el Centro de Estudios Públicos CEP, la aprobación descendió de 44 a 26%. Hace una semana el candidato de Unión Popular, Duhalde, evidenciaba tener poco conocimiento de la realidad continental. Los países van creciendo. El problema es qué hacemos con ese crecimiento. Brasil y Chile lo han convertido en desarrollo. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... Ya que en Chile no se nos permite educarnos gratuitamente, sino que tenemos que pagar. Por eso nos vemos en la situación de que nos tenemos que venir aquí a Argentina. Educación, vergüenza nacional, hay plata para colma y no para estudiar.
Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... El eslogan "tenemos que parecernos a Chile" sigue perdiendo eficacia. Es que la grave crisis chilena hace imprescindible profundizar el debate sobre modelos. ¿Hay medalla de oro director esta semana? ¿La trajo? Póngala. ¿Medalla de oro para quién? En política, Sebastián Piñera, el presidente de Chile. ¿Por qué hay que aceptar esta perspectiva? Porque es la que tienen los países con éxito. Acá al lado, Chile. Emparejarnos un poco, ojalá bastante, con Uruguay, con Brasil, con Chile. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Uruguay en los últimos años? ¿Cómo está Chile? En Uruguay, en Chile, en Brasil. O sea, los que miramos ahora con admiración. La ignorancia o la mentira de candidatos presidenciales que ponen como ejemplo Chile. El caso extremo creo que es el de Duhalde, donde ya no lee los diarios, por lo menos. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... Pero también la propaganda política de Alfonsín poniendo como modelo Chile en este contexto, cuando la verdad que Piñera viene desde hace 4 meses padeciendo esta situación y ahora apelando directamente a la represión sangrienta. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Por mi actividad he tenido oportunidad de viajar a Chile, a Brasil, a Uruguay. He visto países seguros, países ordenados. Realmente es ignorar lo que pasa afuera y habla de un aislamiento en su propio pensamiento para quizás justificar la continuidad de políticas que, si ponen en evidencia cuáles son las consecuencias, no las podrían levantar. Una sociedad que es tremendamente desigual. La gente siente que la gente más rica es cada vez más rica y la gente siente que hay un sector medio que está cada vez más endeudado, con dificultades, porque a diferencia de ustedes, en nuestro país la educación se paga. El verdadero gran escándalo es que nuestro sistema educacional, que debe ser una fábrica de educación de calidad y de igualdad de oportunidades, a veces justamente lo contrario. Entrega educación de mala calidad en un mundo en que no tener educación es como andar desnudo por la calle. Y además entrega una educación de muy desigual calidad. En Chile se calcula que cada estudiante que se gradúa termina con una deuda de $40.000 cuando se gradúa y necesita, aunque trabaje durante el primer año, todo lo que gane lo va a pagar a los bancos, porque los grandes acreedores de los estudiantes en Chile son los bancos. No tener educación es como andar desnudo por la calle. Chile tiene una larga tradición privatista en la educación y me parece que claramente son dos modelos. Esta situación ha reverdecido ahora hace 3 o 4 meses y no hace muchos días el presidente Piñera volvió a decir cuál es el norte que ellos tienen, volvió a poner la educación como un bien de consumo. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario desde el 2003, reconociendo que todavía nos falta mucho. Hay una ley de educación nacional que en su artículo 2 claramente dice que la educación es un bien social, público, garantizado por el Estado. Se trata claramente de dos modelos bien diferentes. Nótese que incluso el ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, elogia la política que en la materia viene desarrollando Argentina desde los tiempos de Néstor. Destaquemos un poco lo bueno, a dónde estamos parados. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a duda, sí. Digamos, ese es uno de los grandes éxitos. Creo que se ha incluido mucho, se han construido 1.700 escuelas, va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero se han construido 1.700 escuelas. ¿Termina votando? Nos va a votar. ¿Cómo no cerrar el informe entonces, citando aquello de... Míralos, míralos, están tramando algo. Pícaros, pícaros, quizás pretenden el poder. Y bueno, ya lo decían los muchachos de Pescado Rabioso, ¿no? Yo no me puedo poner a responderle a 678, ¿por qué? Son brutos. Muy bien, está muy bien lo de la falsa cita. A ver, Mario, ayer hubo un cacerolazo muy importante también en Santiago, por lo menos esto quiero decirle, porque está muy poco reflejado en los medios de comunicación. Yo hoy a la mañana hice 2 llamados a Santiago y se sumó, digamos, ya sectores medios con una participación bien activa, digamos, alrededor de este conflicto, o sea que ya rebalsó el tema exclusivamente educativo de alguna manera, Mario. Sí, y así fue.
hubo un cacerolazo de apoyo a los docentes y los estudiantes que están manifestando. Yo esta tarde hablé con Guillermo Yerpin, que es el presidente del Colegio de Profesores Secundarios, el dirigente gremial de los profesores secundarios, que son los que están manifestándose junto con los profesores universitarios y las organizaciones estudiantiles, tanto secundarias como de educación superior. Y Yerpin me decía, bueno, me contó la represión, me contó el apoyo que han tenido de los sectores urbanos, medios y el cacerolazo de ayer. Aquí también el día martes la educación argentina y los gremios docentes van a salir en apoyo y en solidaridad con ellos. Ahora, es interesante ver los puntos que está pidiendo la multitud que sale a la calle a defender la educación pública. Los puntos son desmunicipalizar la educación, proyecto en el cual nosotros estuvimos presionados y tuvimos que defender que eso no ocurriera. Y debo tener en archivo decenas de reportajes defendiendo este modelo educativo en contra de la municipalización. Están pidiendo gratuidad, esa falsedad de que en Chile se está invirtiendo igual que aquí el 6.5% del PBI, la mitad lo invierten las familias, que además están endeudadas. Hoy un artículo de Adriana Puigros da una imagen muy interesante, ¿no?, sobre explotó la burbuja educativa, como la burbuja inmobiliaria. Y hoy me decían los dirigentes gremiales que además esto no es en beneficio de mejor calidad educativa. Y hay fragmentación y los municipios pobres no tienen sustento para dar una buena calidad de la educación y los municipios ricos tienen mejor educación. Y está privatizado más de la mitad de la enseñanza y son las universidades más caras del mundo. Bueno, es el modelo que nuestros opositores quieren poner. Y es interesante, ¿no? Uno escuchaba a Duhalde, ¿no?, recién hablar, y en donde, bueno, decía un concepto que no sé qué es, nos pasaron. La verdad que no entiendo qué es el concepto nos pasaron. Debe ser que saben más, que aprenden más. Esto pone también en cuestionamiento esas pruebas internacionales donde Chile sale el primer rankeado y este es el efecto, ¿no? Entonces se ve que esas pruebas deben servir para muchas cosas, porque yo nunca desestimo las evaluaciones, pero que reflejan algunas partes de la realidad, si no, no habría una multitud en la calle defendiendo ese modelo. Y los puntos que plantean los estudiantes y los docentes en las calles chilenas son casi el reflejo de la Ley Nacional de Educación Argentina. Más, se dice que una de las consignas de los estudiantes es tener una educación como la Argentina, o sea, gratuidad, desmunicipalizar, nosotros no tenemos educación municipal, paritarias, participación estudiantil, centro de estudiantes, libertad de cátedra, ¿no? Lo que hace a la dinámica de la educación pública, esa que no solo le dio grandeza a la Argentina, sino que también se le dio grandeza a Chile, ¿no? Los grandes intelectuales chilenos, ese mundo cultural chileno que todos admiramos, son producto de la educación pública chilena destruida por el pinochetismo y queriendo ahora ser agudizada por Piñera. Y dejo una sola cosa, sí, pueden hablar los compañeros, pero digo, y además creo que otra cosa que pone en crisis es creer que manejar el Estado es manejar una empresa. Es la antítesis, el Estado y la empresa. Uno es la solidaridad y otro es la competencia. Un poco Piñera subió con eso, digamos, como una empresa. Aparte lo dice, ¿no? Tiene que ser una fábrica, ¿no? Le sale en el lenguaje la idea de la empresa. Si hay algo que no es manejar los asuntos públicos, es parecerse una empresa. Una empresa lo único que quiere es ganar dinero. Claro. Ese es el único motivo. Y en un Estado, cuando el Estado tiene que funcionar, hay cosas que no son negocios literalmente en sentido económico, sino tienen que ver con la asistencia y la igualdad de la gente, de las personas. Y ocuparse de los más débiles. Claro, y a la empresa no le conviene ocuparse de los improductivos, ¿no? Pero bueno, ayer lo decía muy bien Alberto Silioni, que estuvo aquí. Nosotros creemos que la educación es un derecho social y la construimos junto con los gremios, que son los representantes de los docentes, se la construimos junto con los docentes, porque creemos que es un derecho social, una obligación del Estado y el camino de la igualdad. En una empresa, cuando no servís más, te echan. En el Estado, si el Estado funciona como una empresa, cuando no servís más, te morís, porque te quedás fuera del sistema y porque no tenés manera de salir adelante. Si la única herramienta que vos tenés es un martillo, tendés a tratar todas las cosas como si fueran clavos. A ver, Ricardo.
Vos que sos economista, digamos, ¿qué pensás de eso? Quería darles alguna mirada un poco más económica, si se quiere. A ver, según lo que estaba leyendo hoy, los estudiantes se endeudan a tasas en dólares de entre el 6 y el 7% anual. Y hay muchos, ya 100.000 se calcula, que son los que están generando parte del problema, que son morosos, que no pueden pagar ese endeudamiento. El otro tema, lo que decía Mario también, Chile invierte menos inversión pública que la Argentina, casi la mitad de la inversión pública, estos 6,5 puntos del producto. Chile aproximadamente casi 4% del producto de inversión pública. Este es un dato no menor. Y como reflexión y como alguien que viene de la educación pública durante toda su carrera, durante toda su vida, creo que el problema de la educación en Chile tiene que ver con, si se quiere, el éxito que ha tenido, desgraciadamente, la dictadura de Pinochet, ¿no? En una economía, digamos, que es una economía muy simple, una economía casi monoproducto. Hoy Chile sigue dependiendo fuertemente del cobre, que es justamente lo único que no privatizó, ¿no? No es menor el punto. Y en donde las desigualdades siguen estando a la orden del día, me parece que tiene que ver con el reflejo de lo que pasó en la tragedia del año 73, ¿no? Creo que desde ahí empieza el problema, digamos, y en la educación es donde se ve quizá con mayor claridad. Ahora es interesante también analizar o pensar la escucha de la derecha, en este caso en Chile, porque después de 4 meses que tiene este conflicto, la verdad es que lo único que se les ocurrió fue modificar, digamos, o cambiar al ministro de Educación por un ministro de Educación de la derecha más radicalizada de Chile, y después repartir palazos, más que eso, pero digamos, están acostumbrados, porque Chile es un modelo represivo, nunca dejó de serlo, durante la Concertación tampoco. No, lo que es extraordinario es esto, que bueno, digamos que los estudiantes no bancaron más. Un día dijeron, bueno, basta, queremos otra cosa. Y que la popularidad de Piñera baje por el suelo también es una buena señal, digamos. Es como que bueno, hay una toma de conciencia que ahora, no existía, lo acaban de votar. Pero la información hoy, bueno, nosotros en maquillaje vemos la tele y tomamos nota. Pero realmente yo lo estuve viendo a la tarde también en canales de noticias aquí argentinos. De esto no se hablaba de que se cumplió un año de que salieron los mineros. Sí, claro. Todo el día con los mineros. Sí. Yo no sé si habrá cambiado mi momento universitario, ya pasó hace 15 años, pero cuando llego a la facultad, además que es obvio que el que podía pagar iba a una privada y el que no iba al Estado, pero la sensación cuando yo iba a la universidad es que el que iba al Estado, la Universidad de Buenos Aires, para mí iban los más inteligentes porque era muy difícil estudiar en porque es mucho más exigente. Yo obviamente fui a la privada, entonces porque no me dio el marote para ir al Estado, no fue un tema de guita, fue un tema que para el otro no me da el marote. Yo no sé si ahora esa percepción del estudiante ha cambiado, pero en su momento de verdad era la sensación esa, no. Si te daba un poco el marote, si querías estudiar, pero poste de verdad, porque muchas veces en la privada te alcanza a concentrar, esto me habla en contra de las universidades privadas, pero muchas veces era seguir en el cole, te sentabas, había recreos, ¿viste? Y si pagas la cuota más o menos ibas para adelante. Así que ojalá, no lo sé, pero si sigue siendo así me pone muy contento. Hubiera en la Universidad de Buenos Aires el secreto era ir a la privada. Hubiera sabido que era eso, capaz que me recibía de algo. ¿Qué tarde te aviso? Ahora ya estoy grande, ya estaba grande. Ahora, lo interesante, sí, digo, que todas las consignas, porque las consignas también incluyen, por ejemplo, dar mucho más peso a la educación técnica y agraria y educación profesional, son las consignas de estudiantes. De que este país tiene a partir del 2013 esa ley, ¿no? La ley nacional, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica. O sea que se ve que nosotros hemos resuelto a partir de la democratización del sistema problemas que el gobierno chileno o la sociedad chilena no los pudo resolver y que estaban amparados como una especie de mesianismo de una falsa eficiencia que ahora explotó, ¿no? Y la oposición argentina se come todos los amagues, el de Zaffaroni y ahora el de Chile, ¿no? Y compran fácil. Justamente sobre esa falsa eficiencia me parece que es donde empieza a mostrar una fisura importante, digamos, la derecha chilena, digamos, ¿no? Porque la eficiencia dejó de ser tal, y sobre todo con este tema educativo que cala muy hondo en la vida cotidiana de la gente, digamos, tienen los hijos, conviven, conversan de este tema, y empieza a aparecer eso, un problema ya no solamente en el sistema educativo, sino un problema político que tiene Chile, que inclusive hasta hacen el planteo de el alejamiento que le produce el
ser de derecha, un país de derecha, el alejamiento que le produce con el resto de la región. Y no, me parece que no solo hay cosas que por ahí no estamos tomando en cuenta, que por ahí son para debatir y no lo podemos estudiar concretamente, pero si yo me endeudo a muchísimos años con una carrera y me meto en la carrera y se me ocurre por las dudas dudar de mi carrera, digo, ya estoy endeudado, estoy hasta acá, no voy a cambiar de carrera, no voy a dedicarme a otra cosa. Y esas cosas empiezan a minar contra la felicidad individual de las personas, que tienen que ver con las razones tan simples y tan básicas que es por qué estamos en este mundo, para ser felices, y si querés le agregamos cosas como el amor o lo que quieras, pero de verdad, si estoy endeudado hasta la cabeza, a la mitad de la carrera, y no voy a abandonar porque de golpe quiero ser actor o porque de golpe quiero ser músico, y me parece que eso empieza a minar a una sociedad en una manera que es imperceptible en principio, pero termina complicando la futuro y severamente. Además, si uno ve en el spot de campaña de Piñera, en el que estaba reflejado en el informe, creo que es llamativo como él es consciente de las limitaciones de ese sistema educativo chileno. Pero esto fue en el 2008, es decir, hace 3 años que está, 2 años, más de 2 años que está en ejercicio del poder, y lo único que hizo fue profundizar un sistema que evidentemente venía ya haciendo mucho ruido, y ¿no? cuestionado por los estudiantes secundarios. Claro, por los estudiantes, porque Bachelet padeció también la crisis de los estudiantes de los pingüinos y que la puso en jaque en la primera etapa de su gobierno. Es decir, el pinochetismo instituyó este sistema que fue a partir de la municipalización, privatizando de hecho o desfinanciando a la educación en aquellos sectores más pobres, segmentando la educación, privilegiando a los más ricos, y esto se continuó durante la concertación y ahora hace eclosión en las manos de la derecha. A ver, Hernán, ¿qué pensás de esta situación en Chile que explotó así? No, yo creo que la educación es un derecho inalienable, ¿no? Tiene que estar garantizado por el Estado, evidentemente, independientemente de que uno opte en su momento por hacer una universidad pública o privada. Me parece que todos tenemos el derecho a poder educarnos, porque eso también nos va a garantizar ser en el futuro más cuestionadores de cualquier cosa que te quieran imponer de diferentes ópticas. Yo creo que Piñera igual es un presidente mufa, ¿no? Sobre todo le toca a él, porque el modelo no empezó ahora con él. Sin embargo, a este tipo le eclosiona y bueno, cométela se llama, ¿no? Pero digo, le pasó el terremoto, le pasa a los mineros abajo, ahora le toca la educación, digo, hay que estar un poco como tocarse, ¿no? sin saberlo demasiado, tocarse un poquito. Igual con el terremoto tuvo menos que ver que con la educación. No, claramente. Sin lugar a dudas, Ricardo. No, un comentario que me parece importante. Chile es la única economía y el único país de América, de Centroamérica para abajo, que es considerado desarrollado por el mundo entero. Y este es un punto también como para debatir, ¿no? Es lo que se conoce como grado de inversión. Es como Canadá, Finlandia, Suecia o Francia. Y fíjate vos las cosas que pasan. Yo te diré una sola cosa. Sí, claro. Digo, la gratuidad es una base filosófica de esta discusión. Y yo creo que ahí nos diferenciamos con la derecha. Educar a todos también es un principio. Y yo no sé si están todos de acuerdo en que hay que educar a todos. Y lo tercero es que la calidad educativa es un objetivo político de cualquier proyecto popular. Y no es el objetivo del eficientismo de la derecha. Si uno es un gobierno popular, lo que tiene que luchar es por la calidad de educación, porque para nosotros incluir a los pibes es que los pibes aprendan. Si no aprenden, aunque estén en la escuela, no los incluimos. Y eso es calidad. Muy bien, señores, nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque, estimado Hernán, vas a tener presentación, allá en el escenario mayor que ya está armado. Ya los escuchamos probando sonido y todo. Pampa Yakuza en un ratito aquí. Vamos al corte, ya volvemos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más.